Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos a todo el pueblo cubano desde Puerto Rico. Víctor Rivera Pastrana en otra edición más de Puerto Rico. Somos Caribe. En el día de hoy partiremos con la primera parte de una serie dedicada al movimiento sindical en Puerto Rico, específicamente el magisterio. No podemos dejar fuera su lucha histórica, que es definida por su valentía ante los atropellos patronales que al día de hoy todos continúan. Es por tal motivo que hoy vamos a estar dando una mirada desde aquel primer momento que registran historiadores cuando el maestro de francés Enrique Roussel pues enfrentó al patrono en la Escuela Central de San Juan, y también vamos a estar observando la evolución organizativa del magisterio puertorriqueño desde las primeras organizaciones, la fundada en Mayagüez, la Asociación General de Maestros, y la fundada en San Juan, la Asociación Insular del Magisterio de Puerto Rico, que culmina con la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Vamos a pasar por la década de los 70 con las nuevas organizaciones magisteriales que se forman, las del 2000. Para eso tenemos en el día de hoy a dos líderes sindicales que van a profundizar en esta historia de esta evolución organizacional del magisterio puertorriqueño. Con ustedes, el profesor Emilio Nieves, que es vicepresidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, mejor conocida como UNETE, y también tenemos a Eva Lourdes Ayala, es parte del grupo magisterial Educamos, que sus siglas quieren decir Educadores por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical. Adelante. Saludos, Víctor, a ti y a todos los que están conectados en Somos Caribe en Cuba. Y yo creo que este proceso histórico sindical que tenemos que reflexionar, nos permite hacer referencia a uno de los entes principales en cualquier sociedad. Estamos hablando de los maestros, pero los maestros que vienen de un proceso histórico en el cual muchas veces se ve a los trabajadores como esclavos, tienen que desarrollar una acción educativa con el país, con el pueblo, con los niños y con los jóvenes, que les permite desarrollar unas acciones como colectivo. Próximamente en la historia se desarrollaron otras organizaciones fuertes. Además de la Asociación de Maestros, surge la Federación de Maestros en el 1974, también surge en esa década del 70, Educadores Puertorriqueños en Acción. Estamos hablando de unas organizaciones donde los maestros en ese momento histórico ya estaban constituidos con fuerza ante los gobiernos que tenía Puerto Rico, porque antes de la década del 40, pues la educación que se desarrolló en Puerto Rico era una educación que buscaba americanizar a Puerto Rico, y por eso los maestros fueron esenciales en la defensa de la puertorriqueñidad. Ahora, a partir de la década del 50, que se comienzan a construir más escuelas en distintos municipios de Puerto Rico, es que entonces se desarrollan los maestros a nivel de cada uno de esos pueblos donde se van encontrando mutuamente, pero mantienen un vínculo nacional. Y ese vínculo nacional provocó una de las huelgas históricas en Puerto Rico en 1974, donde maestros de todo Puerto Rico, en los barrios, en las comunidades, estaban desarrollando estas acciones reclamando justicia salarial, reclamando mejores condiciones de trabajo, reclamando mejores escuelas. Y eso provoca que se constituya lo que se conoce como la Federación de Maestros, que ya existía desde 1966, pero que toma una dimensión ya nacional.
no solamente la Asociación de Maestros ya tenía esa dimensión nacional, sino que la adquiere la Federación de Maestros. Y en ese proceso, la Federación de Maestros pues tiene una diversidad de personas con diversas tendencias ideológicas también, porque los partidos políticos inciden en toda la vida del pueblo y los partidos políticos tratan de impulsar sus facciones en cada una de estas organizaciones sindicales. Y ese es el esfuerzo que las organizaciones sindicales a través de la historia hemos estado desarrollando cuando planteamos y promovemos principios que tienen que ver con el pluralismo, con la unidad del magisterio, pero reconociendo la diversidad. Eso provoca que posteriormente, ya en este siglo, se surjan nuevas organizaciones que nacen de la misma federación, o sea, que vienen con una experiencia de lucha distinta a la de la asociación, porque en el caso de la asociación seguía agrupando personas del salón de clase, pero incluía a los administradores. Y eso genera ciertas deficiencias y conflictos en términos de que un sindicato tiene que defender a esos trabajadores que están de frente llevando el sistema educativo. Y por eso esas deficiencias que históricamente desarrolló la asociación le impedían favorecer o proteger los intereses de los trabajadores, de los maestros, y entonces entraba en conflicto con los directores, con los superintendentes de escuela. Pero estamos en un momento histórico en el cual son las organizaciones como la Federación de Maestros, Únete y Educamos, las que retoman la lucha del magisterio y la defensa de la justicia salarial y el retiro digno. Y en ese momento histórico es que nos encontramos en este momento desarrollando una lucha donde hemos podido acumular la fuerza de todo el magisterio más allá de la asociación. Es decir, los que son miembros de la Asociación de Maestros se han incorporado a lo que hemos creado, que lo identificamos como el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, porque a pesar de que son distintas organizaciones, buscamos un espacio donde podamos unirnos, y eso es lo que le da sentido a la fuerza del magisterio en este momento histórico, donde reclama la unidad por encima de las organizaciones sindicales, porque los procesos es que cada organización sindical tiene que estar al servicio de los trabajadores. Y cuando los trabajadores ven distintas organizaciones con distintas visiones, pues no logran confiar en que se logre la consigna básica del sindicalismo, que es en la unión está la fuerza. Por eso cuando el FADEP agrupa a 3 organizaciones y los maestros se sienten identificados con los principios, los principales reclamos del magisterio, justicia salarial y retiro digno, se identifican con esa organización. Y así que ese es el gran valor que en este momento histórico han logrado las organizaciones magisteriales, el magisterio, para poder mantener esa sintonía de sindicatos con la comunidad. Y ese es el camino que debemos seguir en Puerto Rico para fortalecer esta lucha y lograr nuestros objetivos. La lucha del magisterio puertorriqueño, debemos decir que esta ha sido muy extensa y ha pasado por momentos históricos que han implicado luchas por el idioma, por el salario justo, condiciones de trabajo, defensa de la educación pública como derecho y sobre todo un retiro digno. A veces hemos tenido que despojarnos de organizaciones patronales con estilos antidemocráticos. Para la segunda mitad del siglo XX, el magisterio reclamó el derecho a tener su propio sindicato. En esa trayectoria hay 2 visiones sobre el sindicalismo. Una patronal, fundamentada en el mito del profesionalismo, que pone al magisterio en una posición totalmente conformista, que no debe ser como el resto de la clase trabajadora y que no ve con buenos ojos la lucha militante. En ese sentido, ven al magisterio subordinado a los intereses de los sectores dominantes de la sociedad. El otro punto de vista ve al magisterio como parte de la clase trabajadora, que para arrancarle derechos y reivindicaciones al patrono hace falta movilizarse y, si es necesario, paralizar las labores para lograr nuestros reclamos. Esta segunda posición con la cual me identifico y nuestra organización tiene una visión completamente clasista del magisterio, donde los reclamos, tanto de nosotros como del estudiantado, son parte de una misma lucha. En las últimas décadas del siglo XX y lo que va del siglo XXI, la lucha por esos reclamos ha sido constante. Precisamente eso fue uno de los grandes objetivos de la huelga de febrero del 1974, donde sin lugar a dudas
el magisterio elevó los niveles de conciencia social y clasista, se ganó el respeto de grandes sectores de la sociedad y enfatizó en el reclamo militante para lograr mayores reivindicaciones. Durante ese tiempo surge la Federación de Maestros de Puerto Rico, que se fortaleció durante varias décadas. Se desarrolló el reclamo por las especializaciones y categorías, por criterios objetivos en los nombramientos del personal, por la categoría de maestro de inglés y maestra de inglés en el nivel elemental y por mayor participación en la toma de decisiones relacionadas con la escuela y la educación. Numerosos paros y huelgas, como en el 2007 y en el 2014 por un retiro digno, repitieron reclamos similares en los que todavía estamos insistiendo. Ese desarrollo no estuvo exento de ataques y, por qué no decirlo, de errores en cuanto al funcionamiento interno de los grupos que existían en esos momentos. Como resultado de esto último, ha habido divisiones en esos sectores de más avanzada y surgieron varias organizaciones, entre ellas Únete y en nuestro caso Educamos, que es la más joven de las tres organizaciones que componen el Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública, que hoy conocemos como FADEP, producto del reclamo unitario del magisterio puertorriqueño. En cada una de esas luchas desempeñamos una función muy importante para una vida digna, contra el cierre de escuelas, contra el proceso de nombramiento, fundamentado en el principio de mérito, la democratización de la educación y la lucha contra la privatización de la educación que promueven los sectores más retrógrados del capitalismo neoliberal. Ese tipo de ataque se fortalece ya que los sectores más poderosos empujan una visión neoliberal que ha implicado el cierre de más de 600 escuelas, el saqueo de nuestras pensiones y el empuje de la privatización. Los mismos que bloquean al hermano pueblo cubano hoy bloquean nuestro derecho como pueblo. Por tanto, establecemos fuera de toda duda la hermandad contra un mismo enemigo. Patria o muerte, venceremos. Gracias al pueblo cubano. Que alguien me explique. A veces duele la tarde como un patio de escombros, luego de los ojos donde no cabía otro llanto, cuando le dijeron a la maestra que sobraba y la dejamos ir sin otra despedida que un miserable abrazo, porque así como los buitres cierran el último suspiro con la muerte de que devora pueblos derrotados, debimos haber inventado un asomo de aliento, un coraje en el grito de otro asombro, aunque fuera un susurro que dijera madrugada, una rebeldía de pájaros para picotear la niebla, un barrunto de voces que dijera himno, tal vez un muerto bordado en la sonrisa, una metáfora que nunca muera, otro espectro en el arco iris que golpee la cara a los ladrones, una risa que derrote el llanto, y un resumen de gritos que ahuyente a los cobardes que nos dejan sin lecciones, o por lo menos inventar un árbol que nadie pueda derrumbar, y tatuar el corazón más grande en la corteza de su alma con un te quiero que dure para siempre, inventar un abecedario de teas levantadas, un retozo que abrace este planeta y le diga que no rueda solo. Todavía no entiendo por qué no vamos todos, todas, restrillando látigos al aire como lenguas de fuego, y arremetemos contra quienes hacen de esta tierra otra cueva de ladrones, cerramos Fortaleza, Capitolio, clausuramos las puertas de quienes cierran las puertas a los pobres, expulsamos a quienes nos han hecho creer que hay que cerrar escuelas y abrir Capitolios e invertir la ecuación que les dispara indignación en medio de la frente hasta que derrumbemos su cerco de buitres, y recuperamos los portones donde por última vez estuvo el llanto de una niña, de la maestra a quien tantas veces dejamos sola, y hacer otra vez la rueda más hermosa en medio de la plaza.